Buenas tardes, profesor, compañeros. Soy la alumna Yulisa Araceli Maldonado Cruzado. Mi grupo está constituido por Cañari Rice Brian Paul, quien es el encargado del guión, Reyes Lozano Alejandro Dubán, Ticlihuanca Flores Romelia y mi persona, quien somos los encargados de la exposición, León Delgado Grace Michel, Saavedra Overluis Karen Leila, quienes son los encargados de la edición del video. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca del romboencéfalo. El romboencéfalo es una parte muy importante de nuestro cerebro. En este video explicaremos su desarrollo, las funciones que asume y que puede ocurrir si se produce una lesión en esta parte del cerebro. Dividimos el cerebro en diferentes partes para intentar entender mejor su funcionalidad y desarrollo. Una de ellas es el romboencéfalo, una región que proviene de la vesícula embrionaria primaria caudal que hace referencia al cerebro posterior. Se trata de la estructura que a lo largo de su desarrollo irá dando lugar a diferentes subestructuras, encargadas de realizar distintas funciones esenciales para el organismo. Doy pase a mi compañero Alejandro, quien va a seguir explicando. Definición y origen. Para comenzar, hay que comprender el origen del romboencéfalo. Y para ello es importante diferenciar las partes del encéfalo. Según Bers Connors y Paradiso, autores del libro de neurociencia, la exploración del cerebro se trata de un proceso en el que las estructuras se hacen más complejas y se especializan funcionalmente. El primer paso en la diferenciación del encéfalo es el desarrollo de tres engrosamientos llamados vesículas primarias del tubo neural que se originan en el extremo rostral. La parte más rostral de las vesículas primarias es el prosencéfalo o cerebro anterior. La vesícula ubicada detrás del prosencéfalo se llama mesencéfalo o cerebro medio y la parte más caudal de las vesículas vendría siendo el romboencéfalo o cerebro posterior, que a su vez conecta con la parte caudal del tubo neural. El romboencéfalo, también conocido como cerebro posterior, se encuentra debajo de la parte posterior del telencéfalo. Engloba el cerebelo, el puente de Barolio o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongal. El cerebelo, también conocido como pequeño cerebro, es porque parece una versión pequeña a escala del cerebro, ¿no? Es la parte más notable del lo que vendría siendo el romboencéfalo. Ahora vamos a describir las partes del romboencéfalo y algunas de sus funciones. El romboencéfalo se forma durante el desarrollo embrionario. Lo hace a través de segmentaciones transversales a las que se les denomina rombómeros, compartimentos que permiten crear grupos celulares que se van a desarrollar de forma distinta. Además, van a procesar diferentes funciones. El romboencéfalo se diferencia en tres estructuras esenciales. Primero tenemos al cerebelo, que es también llamado cerebro pequeño, se une al tronco cerebral en el puente de Barolio y es un centro de control del movimiento fundamental para nuestro organismo. Deriva de la porción rostral. Luego tenemos la protuberancia o puente de Barolio. Es la porción del tronco encefálico que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Por último tenemos al bulbo raquídeo o médula oblongada. Se encuentra situada en posición caudal respecto al puente y el cerebelo. Deriva de la porción caudal. El cerebelo, también llamado cerebro, regula el movimiento como si fuera un centro de control. También recibe atrasadas de axones masivas, que vienen de la médula espinal del puente. Por otra parte, el cerebelo se encarga de comparar las informaciones que llegan y calcula las secuencias de las contracciones musculares, esenciales para llevar a cabo el movimiento. El bulbo raquídeo se encarga de llevar la información somática a la médula espinal al tálamo, además de controlar los movimientos de la lengua, y está asociado a funciones sensoriales del tacto y gusto. Funciones del romboencéfalo. El cerebro posterior cuenta con diversas funciones. Veamos. Es un lugar de paso fundamental para la información desde el prosencéfalo a la médula espinal y viceversa, por ejemplo, de sistemas de sustancia blanca. Sus neuronas colaboran en el procesamiento de la información sensorial. Hay una contribución por parte de las neuronas del romboencéfalo al control del movimiento voluntario. Además, ayudan a regular el sistema autónomo.
Los axones de los nervios auditivos se encargan de llevar la información desde los oídos a los núcleos cocleares del bulbo. Los núcleos se encargan de proyectar axones a diferentes estructuras, entre ellas al tectum del mesencéfalo. Posibles afecciones asociadas al rombencéfalo. Si el desarrollo cerebral no es adecuado, el rombencéfalo podría verse afectado, igual que sus funciones que son vitales para nuestra supervivencia. Veamos otras afecciones. Lesiones en el romboencéfalo pueden provocar problemas de movimiento, como movimientos descoordinados e inexactos como los propios de la ataxia. Su daño podría llegar a producir sordera, por ejemplo, si hay una lesión en los núcleos cocleares. Problemas relacionados con el tacto y el gusto. Síndrome de Danky-Walker y Arnold-Chiari, síndromes que derivan del desarrollo anormal del romboencéfalo. Su desarrollo puede producir vómitos, debilidad, problemas en la respiración y problemas en la circulación. Romboencefalitis, es decir, la inflamación del romboencéfalo causada por distintos factores. Bueno, y en conclusión, entonces, podemos decir que dentro del análisis se deduce que el romboencéfalo es un término nervioso central dado a sus funciones si tuviéramos problemas en la respiración o circulación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.